Bueno, y finalmente quedaría en ese apartado que estábamos viendo, una vez que ya teníamos el precio y la cantidad, obtener el beneficio. Ni siquiera me voy a detener a ello. ¿Por qué? Porque es tan sencillo de obtener que lo podéis hacer vosotros mismos. Además, contáis con la solución en las diapositivas. En concreto, ¿por qué digo que es sencillo? Porque el coste total es cero, así que lo único que tenéis que hacer es obtener el ingreso total y será por lo tanto igual al beneficio, donde ingreso total es precio, ese precio que se ha obtenido por cantidad, cada empresa la cantidad que ha producido. En el siguiente paso es ver el modelo que incorpora las conjeturas. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que tenemos en mente aquí? Bueno, recordar que estamos hablando de un entorno en el que hay pocas empresas. Cuando hay pocas empresas, es normal pensar que puede existir algún tipo de comportamiento estratégico. Ya decíamos que las empresas, al ser pocas, van a tener poder de mercado suficiente como para alterar el precio. Por lo tanto, esa variación del precio respecto de la cantidad que produzco yo, empresa Y, ya esa variación no va a ser cero. Decíamos que va a ser distinta de cero. Cero era solo en el caso de competencia perfecta, donde el precio era un valor y por lo tanto su derivada era siempre cero. Pero bueno, aquí lo que estamos diciendo es que ahora las empresas no se van a considerar tan naif o tan ingenuas de creer que ellas no tienen ningún efecto en la producción de las demás empresas. Por el contrario, creen que pueden alterar la producción de las otras empresas. No sabemos cómo de forma precisa, pero vamos a realizar una aproximación. Por eso se habla de conjeturas, ¿vale? Es algo que es lo que creemos y conforme a ello vamos a trabajar. En este caso, como os decía, ahora si yo soy una empresa Y, creo que voy a tener un efecto en la empresa J y eso se pone notacionalmente de esta forma. De tal manera que ahora la cantidad que produce la empresa J varía dependiendo de la cantidad que produzca empresa Y. Si soy yo la Y, pues esa mi empresa. Y vemos que la variación ahora es distinta de cero, es decir, tomará un valor o será una expresión. ¿Vale? Así que cuando decimos ese modelo de conjeturas, respecto del caso de Cournot, lo único que estamos haciendo es incluir esta desigualdad, que ya no es igual a cero. En Cournot, si recordáis, decíamos que yo empresa sé que tengo un efecto en el precio y voy a jugar con ello, pero supongo que no voy a ser capaz de afectar el nivel de producción de otras empresas. Ahora, en cambio, vamos a incorporar esto, que yo a la hora de elegir un nivel de producción creo que puedo afectar a otras empresas y voy a tener en cuenta esa posible opción, esa posibilidad. Para ello tengo que hacer conjeturas. Y vamos a ir viendo a continuación cómo se hace. Vais a ver que en las diapositivas va a aparecer una expresión muy larga en la que se pone cómo se optimiza el beneficio. Es a lo mejor un poco compleja para mí de explicarla y para vosotros de entenderla, porque incluye varias derivadas de forma rápida y directa, y por eso lo que vamos a hacer sobre todo es hacer un ejercicio luego práctico para que veáis que no es tan complejo y que se puede resolver de forma más o menos sencilla. Sí que es verdad que la clave va a ser otra vez cómo se calcula el ingreso total. Si recordáis, en este tema lo que estamos viendo o enfatizando es cómo se obtiene ese ingreso total y dependiendo de cada caso, como os decía, será una forma distinta y a partir de ahí hacer la derivada, tener el ingreso marginal e igualarlo al coste marginal. Coste marginal se cuantifica como lo hemos hecho hasta ahora. Así que la clave va a estar en que sepáis calcular o obtener bien ese ingreso total y de ahí poder hallar el ingreso marginal. Y es lo que vamos a hacer en este caso. Vamos a ver cómo es ese ingreso total, cómo se diferencia respecto a los casos que ya hemos visto. En este contexto de conjeturas de las variaciones de la producción o simplemente en este contexto estratégico, podríamos encontrar varios modelos. Nosotros en concreto vamos a ver el de Stackelberg o también conocido como líder-seguidor, ¿vale? En el que una empresa por alguna característica va a ser la líder, porque se da algo en el mercado, y la otra va a ser la seguidora, la que sigue. Es decir, la primera va a decidir lo que va a producir y la segunda, en función de lo que produce la primera, pues va a tomar su decisión. Podríamos pensar, por ejemplo, en un liderazgo de precios. De momento no lo vamos a ver,
Eso solo sería posible en un ejemplo en el que una de ellas, la líder, tuviera menores costes de producción que la otra. Si seguimos con el ejemplo que teníamos en el que el coste total era cero y por lo tanto el coste marginal para ambas empresas era cero, no tendría sentido buscar ese tipo de liderazgos, porque si dejamos que ambas más o menos compitan por encontrar ese precio más bajo, al final llegarían a un precio igual a cero ambas. No existe una que sea líder respecto de la otra. Esto es simplemente para que sepáis eso, que puede existir un liderazgo de precios y estaría basado en costes de producción distintos, donde una de ellas tiene un coste menor. En este caso, lo que realmente vamos a ver sobre todo va a ser, digámoslo así, informativo. Una de las empresas es capaz de hacerse una idea de cómo toma decisiones la otra. Y en nuestro ejemplo, que estoy siguiendo con él, vamos a suponer primero que la empresa 1 va a ser la líder, es decir, es la que va a tener esa información privilegiada o ha sido capaz de al menos identificar el patrón de comportamiento de la otra empresa, ha descubierto o es capaz de ver que la empresa 2 toma sus decisiones en función de lo que produce ella y lo hace de esta forma. Si recordáis, esta expresión no me la invento, estamos siguiendo con el ejemplo de antes. Lo único que he hecho es recuperar esa función de reacción de la empresa 2. Porque la función de reacción de la empresa 2 lo que me daba o lo que me decía era la cantidad que iba a producir la empresa 2 en función de lo que producía la empresa 1. Así que lo que estamos haciendo ahora es únicamente suponer que la empresa 1 tiene esa información y sabe cómo la empresa 2 actúa en función de su producción. Pero no se va a dar al revés, ¿vale? La empresa 2, que es la seguidora, no es capaz de saber cómo reacciona la empresa 1 antes cambios en su producción. Si sabemos esto, también vamos a ser capaces de resolver esto, que en el fondo esto es cómo varía la producción de la empresa 2 cuando la empresa 1 incrementa en una unidad su producción. Y lo que hacemos es únicamente la derivada de esta expresión, recordad que esta variable es la que tiene que estar despejada y tenemos que hacer la derivada respecto de esta variable, que en este caso es menos un medio. Como ya hemos visto, este tipo de derivadas son muy sencillas. ¿Qué significaría esto? Que si la empresa 1 incrementa en 1 su producción, la empresa 2 va a reducir, por eso el negativo nos estaría diciendo que la relación es inversa, reduce en 0,5, es decir, un medio su producción. Esta información es valiosa y a la hora de conseguir optimizar su beneficio, es decir, obtener la cantidad que maximiza su beneficio, la empresa 1 tendrá en cuenta esta información. Así que no solo va a tener en cuenta el hecho de que tiene un efecto sobre los precios, es decir, el precio no es una constante, es una función y es la función de demanda inversa, sino que también va a tener en cuenta que es capaz de alterar la producción de la otra empresa y va a jugar con ello de tal forma que va a obtener la cantidad que maximice su beneficio. Como os he dicho, la clave aquí ahora va a ser calcular ese ingreso total para luego tener en cuenta toda esta información y es lo que vamos a hacer ahora. Como os decía, vamos a hacer un caso práctico, vamos a recuperar ese ejemplo que teníamos, que lo habíamos hecho para los distintos casos de oligopolio y ahora lo vamos a hacer para para estos modelos de conjeturas, en concreto ese modelo líder-seguidor, donde decíamos que la empresa 1 es líder porque es capaz de saber o tener una idea de cómo reacciona la empresa 2 ante modificaciones de la producción de la empresa 1. La clave, ya os lo he dicho y la repito, calcular ese ingreso total de la empresa 1. Pero bueno, antes de empezar con la empresa 1, ¿qué pasará con la empresa 2? La empresa 2 no tiene esa capacidad de saber lo que va a producir la empresa 1 en función de lo que ella produzca. ¿Cómo se resuelve en el caso de la empresa 2? Fijaros, la forma de resolver va a ser exactamente igual a la de Cournot. Así que cogeremos Cournot y lo aplicaremos para la empresa 2 y con ello obtendremos esa función de reacción de la empresa 2. Mi recomendación, siempre que se os pida este modelo de líder-seguidor, es que empecéis con la empresa 2. Es decir, bueno, aquí es la 2. Realmente es con la empresa que va a ser seguidora y la obtenéis como habéis hecho con Cournot. Es decir,
optimizáis o conseguís ese ingreso total en el que el precio está en función de la producción que produce esta empresa 2, bueno, en sí está en función de la producción de las dos empresas, o tres, o las que hay en el mercado, pero la empresa seguidora, en este caso la número 2, no es capaz de tener un efecto en la producción de la empresa 1. ¿Vale? Así que lo que haríamos es ese ingreso total, precio por cantidad, donde el precio lo único que tendríamos que hacer es sustituirlo por esa expresión y recordar que la cantidad total viene dada por lo que produce la empresa 1, la empresa 2, la empresa líder y la empresa seguidora. Pero como estamos hablando del caso de la seguidora, para nosotros, en ese caso, si somos empresa seguidora, lo que produce la empresa 1 viene dado, no sabemos de qué depende y por lo tanto es como si fuera un número. Hacemos esa derivada y la igualamos al coste marginal. Y de ahí despejamos la cantidad y obtenemos esa función de reacción, que en este ejemplo os la recuerdo, es esta, ¿vale? La que acabamos de ver. Una vez que hemos hecho eso, ya podemos hacer el caso de la empresa líder, que es realmente es la novedad respecto de lo que sería el procedimiento utilizado para Cournot. En este caso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? No solo que las empresas son capaces de afectar el precio, es decir, que el precio no es una constante, sino que es esa función de demanda inversa, y también tendremos que tener en cuenta, como acabamos de mencionar, que sabemos cómo reacciona la empresa 2 ante cambios de la producción de la empresa 1. Pero bueno, antes de liarme más, lo hacemos directamente. Bueno, recordaros, esta es la función de demanda. A mí me gusta tenerla siempre expresada de las dos formas, pero en este caso en concreto me interesa de esta, la función de demanda inversa. Así que, sin dudarlo, la expresamos así. Recordad que la producción total puede venir dada de todas las empresas que hay en el mercado. Habitualmente pondremos 2. Por otro lado, como es el caso líder-seguidor, tenemos que tener ya calculada la función de reacción de la empresa seguidora, que en este caso hemos dicho que es la empresa 2. Y ya con esa información, ahora sí podríamos obtener el ingreso total de la empresa líder, en este caso la empresa 1. Ingreso total, su expresión más básica, no nos olvidemos, precio por cantidad. Pero en lugar del precio, como no somos precios afectantes, sino que tenemos ese poder para afectar el precio y lo haremos en función de la cantidad demandada, es decir, de la función de demanda, donde viene la P, lo único que tenemos que hacer es sustituirla por esta expresión que es la función de demanda inversa. Novedad, eso sería Cournot, ¿vale? O sea, si hacemos esto y hacemos el ingreso marginal, es decir, la derivada de esa expresión respecto a la cantidad, eso es Cournot. De ahí despejaríamos la Q1 y tendríamos la función de reacción de la empresa 1. Pero estaríamos haciendo el procedimiento de Cournot. ¿Qué hemos dicho? Que no nos conformamos con eso, que tenemos información de cómo cambia Q2, la producción de la seguidora, en función de nuestra producción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues donde aquí viene un Q2, y esta es la novedad, introducimos esta expresión. Fijaros, es esta. No os olvidéis de este paréntesis, bueno, en este caso he puesto corchete, porque es precio por cantidad, así que toda esta expresión está multiplicada por la cantidad, eso se mantiene aquí. Y donde poníamos este Q2, ahora ponemos la función de reacción de la empresa 2. Operamos, para que sea un poco más sencillo, metemos este elemento que está multiplicando a toda la expresión. De ahí que tengamos este 120Q1 menos, cuidado con los negativos delante de un paréntesis. Este menos está delante de toda esta expresión. Así que aquí sería, nos quedaría negativo, Q1 al cuadrado, menos por menos más, este elemento quedaría, menos por más es menos, quedaría con ese signo negativo. Luego tendríamos aquí un menos por más es menos, pero aquí hay otro menos. En sí, podríamos hacer menos por menos es más, así que aquí tenemos que tener este elemento positivo. Este era 120 partido 2 Q1 con el negativo, y este será con el signo positivo Q1 al cuadrado partido de este 2, que no se nos olvide ningún elemento que esté multiplicando o dividiendo. Operamos si queréis un poco, o directamente ya podemos hacer la derivada, que sería el ingreso total. De aquí nos quedaría este 120, de aquí este 2 bajaría, menos 2Q1, aquí 120 entre 2 es 60, menos 60, por lo tanto nos quedaría, y un 2 dividido 2 que se nos va a ir por Q1. Y
operamos un poco más y nos da que el ingreso marginal, no sé si se ve, lo voy a bajar un poquito más, que quiero que lo veáis, a ver si puedo. Dejadme que lo vea, siento la interrupción. Y aquí tendríamos que el ingreso marginal de la empresa 1 sería este 60 menos Q1. Si queremos optimizar ese ingreso marginal igual a coste marginal, donde coste marginal en este caso es 0, así que sería este 60 menos Q1 igual a 0, y aquí sacamos que la cantidad óptima para la empresa líder es igual a 60. Una vez que tenemos esto, ¿cómo podemos obtener la cantidad óptima para la empresa 2? Muy sencillo, como tenemos la función de reacción, que es ese 120 menos Q1 partido 2, lo único que tenemos que hacer es sustituir ese Q1, poner ese 60 y obtendremos la cantidad óptima de la empresa 2, que sería en este caso 30, porque es 120 menos 60 entre 2 es 30. Para saber el precio de mercado, porque será único, tenemos que irnos a esta expresión de arriba, la función de demanda inversa, sería 120 menos 60 menos 30, y de ahí obtendríamos el precio. Bueno, con los datos que teníamos, lo que obtenemos es que el precio acaba siendo 30, el beneficio de la empresa 1 será por lo tanto precio por cantidad 1800 y el de la empresa 2 sería este precio 30 por la cantidad 30, 900. Bueno, ese sería el resultado del líder-seguidor. Como os decía, no está del todo claro quién va a ser líder o seguidor, sobre todo en este caso en el que los costes son simétricos, son iguales. Normalmente lo que haremos es que yo os diga cuál va a ser la líder y cuál va a ser la seguidora, y va a ser sobre todo una motivación en el sentido de que una consigue una información que la otra no tiene. No obstante, podríamos calcular o ver todos los posibles casos. En este caso era la empresa 1 la que es líder, la empresa 2 es seguidora. ¿Qué pasaría si fuese al contrario? Incluso en ocasiones podríamos encontrarnos que dos empresas se creen líderes. En ese caso, fijaros, cada una de ellas produciría 60, el precio de mercado sería 120 menos 60 sería 0. Sería el peor de los casos cuando ambas empresas se creen líderes y actúan como tal. Otro caso opuesto sería en el que ambas se creen seguidoras y por lo tanto a la hora de tomar una decisión en la cantidad que van a producir no tienen en cuenta el efecto que ellas tienen en las otras empresas. En ese caso, en el que ambas empresas se consideraran seguidoras, obtendríamos el mismo resultado que en el caso de Cournot. Ahora en esta sección vamos a hacer un pequeño cambio. Hasta ahora hemos supuesto que los bienes eran homogéneos, es decir, que siempre en el mercado se vendía y se consumía un bien que era idéntico a lo largo de todas las posibles empresas que pudieran estar dentro del mercado. En el caso de competencia perfecta, eso va a ser siempre así, dado que es uno de los aspectos que define la competencia perfecta, que los bienes sean homogéneos, que el bien del mercado que se está analizando sea homogéneo. Si el mercado del plátano es como si todos los que producen plátanos produjeran el mismo plátano, igual con tomates, mesas o lo que fuera. En el caso del monopolio también va a seguir así, dado que solo hay un único productor, así que al ser un bien único no existe la posibilidad de que haya bienes diferenciados o distintos o variedades, dado que es único. Es en este contexto, en el del oligopolio, donde podemos introducir esa variante, el hecho de que los bienes no siempre son idénticos, sino que puede haber variedades. De todas formas, recordaros que los modelos que ya hemos visto, por ejemplo el de Cournot, líder seguidor, todos los anteriores cuasi competitivos se basan en un bien homogéneo y por eso el bien en cuestión tenía un precio único. Ahora, de forma teórica, porque no nos da tiempo a hacerlo de forma matemática, vamos a ver otro caso, el caso en el que es un monopolio, pero los bienes son diferenciados. Es decir, si por ejemplo estamos en el mercado, como os decía, pues dentro de la fruta del plátano, pues está el plátano de Canarias que te ofrece unas características distintas al plátano de no sé dónde o al plátano de donde sea. O con los tomates igual, o con las mesas móviles o lo que sea, o el bien que esté en cuestión entredicho. Pues vamos a permitir el hecho de que no es exactamente el mismo bien, sí que compiten dentro del mismo mercado. De hecho, teóricamente lo que deberíamos encontrarnos son bienes cuya elasticidad de sustitución precio cruzada es alta. Si recordáis,
La elasticidad de precio cruzada significa cómo cambia la demanda de un bien, de una variedad en este caso, cuando cambia el precio de otra variedad. Si la elasticidad es cero, es que son bienes que no tienen nada que ver. Si subes el precio de las naranjas, a lo mejor no te altera para nada el precio, pues lo más normal de, por ejemplo, otro bien distinto, como son las mesas. Claro, es que no están dentro del mismo mercado, ¿no? Ahí la elasticidad precio cruzada es cero. En cambio, si estamos hablando de distintas variedades de naranjas y cambia las de Valencia, pues eso sí que te puede alterar el mercado de las naranjas de otros lugares. En el fondo es que es el mismo bien, aunque te ofrece diferencias, ¿no? No es lo mismo las naranjas de Alemania que las naranjas de Valencia, que las naranjas de África, por ejemplo. ¿Qué va a suponer esto? Pues que al ser un bien diferenciado, también el precio puede ser distinto. Ya no vas a tener un único bien, porque los consumidores van a percibir esa diferenciación del producto y en cierta medida habrá consumidores que pues prefieran a lo mejor la calidad, otros prefieran el precio bajo, otros prefieran, pues cada uno va a preferir algo distinto, porque ya no son iguales y ya va a ser posible pues ese consumo diferenciado y pagar precios distintos. Así que en un contexto de oligopolio, pocas empresas, pero con bienes diferenciados, es en el que nos vamos a encontrar en esta parte del tema, que como os decía, la vamos a formular únicamente de forma teórica, no matemática, como hemos hecho en el caso del cártel, o en el caso del Cournot o los demás supuestos, ¿vale? Es solo teórica. Diferenciación del producto. ¿Va a ser simplemente que son bienes un poco distintos y ya está? Bueno, no. Realmente hay muchas formas, ya os lo digo, de diferenciar un bien. Por ejemplo, la calidad. Un mismo bien puede estar hecho con calidades distintas. Una calidad muy mala, que poco duradera, y otro muy buena calidad. Es una forma de diferenciar tu producto. Otro, pues el estilo, la apariencia. Más formas, prestaciones postventa, la garantía de compra, servicios si se te estropea. Eso también hace que tu producto se vea de forma distinta, se diferencia. También podríamos hablar de diferenciación dada por la publicidad. La publicidad es una forma de diferenciar tu producto, de mostrar sus características y hacer que la gente lo vea distinto. Porque cuando sale en la tele, como que la tele o donde sea, pues como que mola más, es más interesante, es más a la moda. Más formas de diferenciación, la localización. ¿Dónde pones a la venta tu producto? Por ejemplo, en la compañía Apple, es un claro ejemplo, siempre pone una tienda en la capital, ¿no? Pues vais a Madrid, en la Puerta del Sol, vais a Londres y también ahí en la zona más central tiene su tienda, o vais a ir a Nueva York y también tiene en un muy buen local su tienda. Es otra forma de diferenciar tu producto, ¿vale? Así que lo que vamos a observar es eso. Va a existir competencia, porque es un oligopolio, son pocas empresas, pero no es un monopolio, pero va a ser una competencia monopolística. Y es lo que realmente nos encontramos en la calle. Lo habitual es que cuando compremos un móvil haya muchas variedades distintas. En el fondo es el mismo bien, pero los percibimos distintos porque los productores se han encargado de intentar mostrar su bien como algo único y distinto. ¿Y qué ganan con eso? Pues cierto poder de monopolio, porque de hecho hay gente que podemos observar que está deseando que salga determinado modelo de móvil y no quiere otro. Así que en el fondo ese productor puede poner un precio distinto, como decíamos, y ejerce cierto poder de monopolio, porque sus consumidores son muy fieles a esa marca. De ahí el nombre. Este contexto nos permite tener esta estructura que se llama competencia monopolística, donde tenemos varios oferentes, pero cada uno ofrece una variedad distinta a través de la cual puede imponer un precio distinto, dado que ejerce cierta capacidad de monopolio. Competencia monopolística. Ahora vamos a ver un ejemplo muy sencillo, es el original de Hotelin, en el que habla de una diferenciación en el espacio, ¿vale? Veremos una línea que será una playa y vamos a ver cómo el autor, simplemente con un ejemplo muy sencillo, nos va a mostrar, claro, la idea es intentar tener una idea de hacia dónde puede finalizar un mercado, ¿vale? Cómo quiere
los productores diferenciarse o no diferenciarse, porque lo que realmente va a pasar es que dependiendo del tipo de consumidor, de los mercados y de los consumidores que estén en ese mercado, la realidad es que nos podemos encontrar como con varios casos. Los más extremos es diferenciación plena, los productores quieren diferenciarse al máximo, o lo contrario, que es el resultado que obtiene Hotelling, que es la mínima diferenciación. En el momento en el que los productores pueden elegir diferenciarse, ponerse en distintos puntos de esa playa imaginaria, veremos que finalmente lo que deciden es ponerse en el centro. Y eso también explica gran parte de la realidad. A ver, hay muchas, o sea, esto se podría ver de forma muy amplia, la diferenciación del producto. De hecho, competencia monopolística se suele representar pues, con una gráfica, con sus curvas de demanda, con su equilibrio. Aquí, como no tenemos mucho tiempo, y eso sería además un curso más avanzado, solo vamos a mencionar el caso de la diferenciación que muestra Hotelling, porque quiero que al menos sepáis eso, dado que es el más conocido. Cuando salgáis a cualquier lado, máster o hagáis cualquier cosa por el estilo, enseguida vais a oír Hotelling. Así que por eso nos vamos a parar un rato para ver ese modelo de Hotelling. O sea, al menos la historia, no lo vamos a ver de forma completa, pero sí la historia con alguna fórmula. Antes de ponernos con el modelo de Hotelling, y dado que exactamente no vamos a ver esto, os quería mencionar dos cosas. ZI, que en cierta medida sí que está en el modelo de Hotelling, aunque no de forma explícita, sino implícita, en el fondo eso va a ser el dinero que va a invertir la empresa, cada una de ellas, por eso es sub I, porque depende para cada empresa, el dinero que decide invertir para diferenciarse. Como os decía, hay muchas formas de diferenciarse, pero siempre la diferenciación va a suponer un coste. ¿Por qué os digo que en el modelo de Hotelling no se va a ver de forma directa? Porque vamos a permitir que los agentes se puedan mover libremente a lo largo de la playa. Y es una diferenciación en el espacio, así que a priori el coste, uno de los costes sería coste que supone cambiar tu localización. Aquí en ese modelo se supone, que, para que sea todo más sencillo, que es cero. De forma directa no existe ese coste ZI. De forma indirecta sí que va a estar, porque los consumidores se van a tener que desplazar a lo largo de la playa, así que dependiendo de dónde esté el puesto de helados que veremos, tendrán que asumir un coste u otro. Así que en ese caso el coste de diferenciación de forma directa lo pagan los consumidores, de forma indirecta los productores, porque se pueden quedar sin clientes, ¿vale? De tal forma que esto sería como el caso más general, ¿vale? Antes de meternos en el de Hotelling, que es un ejemplo particular. Así que de forma directa no vamos a ver ese Z sub I, está de forma indirecta en el precio del helado, que veremos, y mencionaros que por lo tanto, en este contexto de bienes diferenciados, el coste total no solo está en función de la producción que quiero realizar, lógicamente sí, cuando más quiero producir, mayor coste voy a asumir, pero también tengo que incorporar el Z sub I, que era el coste de diferenciarme. Por ejemplo, decíamos publicidad, pues ahora mis costes no solo es el de producir, sino la publicidad que tengo que pagar. O si quiero vender un producto de más calidad, supone mayores costes, ¿vale? Así que únicamente mencionaros esto, que también lo tenéis en las diapositivas. ¿Y cuál es ese ejemplo que nos da Hotelling? Pues él habla de una playa, que se podría poner como una línea recta, ¿no? La línea de la playa. En esa playa hay dos puestos de helados. Y lo que va a hacer es poner cosas muy sencillas para centrarnos realmente en lo que nos interesa aquí, que es saber cuál va a ser la estrategia clave o cómo se van a comportar estas empresas para vender el máximo, ¿no? De tal forma que, como estamos hablando de diferenciación del producto, aquí la forma de diferenciarse va a ser dónde te localizas. Supondremos que, bueno, pues más o menos los helados en términos de producción del bien que compras son idénticos, son como bienes homogéneos. Lo que les va a hacer diferentes es dónde se localizan en la playa. Por eso estos bienes, aunque aparentemente son iguales, están diferenciados por el sitio en el que se encuentran.
Como os decía, la diferenciación no solo tiene que ser algo físico, que se vea, también puede ser, pues eso, la publicidad. A lo mejor en el fondo es el mismo bien, pero uno es conocido y el otro no lo conoce nadie. O calidades, que no es algo que a lo mejor se aprecie, pero luego en el uso, con el tiempo, pues se puede ver. Y en este caso, la localización, ¿dónde te pones a vender? Pues eso va a hacer que aunque el helado aparentemente es el mismo, pues no es igual tomarte el helado aquí en la playa que tomártelo en casa que te lo has comprado pues en una gran superficie, ¿no? El precio de hecho que pagas es distinto, porque no es lo mismo, están diferenciados. Pues aquí lo que tenemos es eso, dos puestos de helados que a priori venden el mismo tipo de helado, cuyo coste de producción es igual para ambos casos y es un coste de producción cero. Lo que va a marcar la diferencia es la localización. Vamos a tener por otro lado una variable que es la variable C, que es el coste que supone ir al puesto de helado. Claro, lo que hemos dicho que aquí lo que te diferencia es dónde te localizas. Si estás muy lejos, pues es como que tiene un coste mayor, es menos interesante para el consumidor. Si te localizas en el centro, estás en un buen sitio, ese coste es menor y hace que finalmente pues, el producto se pueda vender más, ¿vale? Claro, yo os mencionaba antes lo del ZI. Pues aquí en este caso se podría asemejar a esto, ¿no? Pues si te localizas, pero no es exactamente, ¿vale? ZI realmente sería el coste que supone tener una licencia de venta de helados en la playa. Te diferencia de los demás, estás ahí justo en el centro, cuando hace mucho calor es el mejor sitio para vender helados. Frente a otra persona que no haya conseguido esa licencia, no la haya pagado y esté pues, más adentro en el pueblo, de la playa que sea. ¿Vale? Eso sería estrictamente el coste de diferenciarse. Aquí vamos a permitir que los puestos del helado se muevan de forma gratuita. Así que no estaríamos teniendo en cuenta ni siquiera eso a priori. En la vida real tendríamos que meter esa variable. ¿Qué va a ser entonces C? Bueno, en el fondo es una forma de diferenciarte y se aproxima un poco a Z sub I porque pues hace que no sea lo mismo que estés en un sitio de la línea de la playa o en otro. Porque por ejemplo, para este consumidor que está aquí, bueno, ahora lo veremos, está muy cerquita del puesto del helado. Pues va a estar mejor que para otro que esté más alejado, ¿vale? Bueno, en concreto, como os decía, tenemos una línea. Vamos a hacer varios supuestos, que es lo importante, que no me esté saltando. Supuestos, vamos a suponer que hay N individuos, N consumidores, y cada uno de ellos va a tomar un helado. Supongamos que es en el año. Pues todo esto es en el año, hay N consumidores y cada uno va a tomar un helado. ¿Cómo se localizan? ¿Dónde están en el espacio? Pues vamos a suponer que se distribuyen de forma homogénea en el espacio. Cada consumidor ocupa 1 metro en esta línea de playa. Así que aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Distancia a la playa, L metros, porque cada consumidor es 1 metro. Así que el tamaño total se corresponde con el número total de consumidores. Pero a mí lo que me interesa realmente cuando hablo de tamaño y hablo de un mercado, no es realmente el tamaño de la playa, sino los consumidores que hay en esa playa. ¿Vale? De hecho, aquí por eso decimos eso. Me olvido realmente del tamaño de la playa y decimos que el tamaño es el número de consumidores. Los ponemos colocados de forma homogénea equidistantes. Esta A y esta B son los puestos del helado. Los he puesto ahí, los podría haber puesto en cualquier lado, da igual. ¿Vale? Lo importante va a ser la dinámica y cómo al permitirles que se muevan libremente sin ningún coste, ellos solos van a ir cambiando su situación geográfica. Es decir, va a cambiar esa diferenciación del bien, porque aquí la diferenciación del bien viene por su localización. C, como os decía, es el coste que le supone a cada consumidor levantarse y recorrer 1 metro hacia el helado. Cuanto más alejado, el coste es mayor. Así que es como que el bien pues, deja de ser tan atractivo, ¿no? Cuando un bien tiene un precio cada vez mayor, pues nos interesa menos.
de ahí venía, como os decía, la diferenciación. Si estás muy cerca de mí, pues yo ya te veo como un productor distinto, ¿vale? Así que ese C sería el coste de ir hacia el puesto del helado. También lo podéis ver, alguien puede decir, bueno, ¿cómo se puede, por qué se produce esto? Por un lado puede ser simplemente, pues eso, la pereza de levantarnos e ir hasta el puesto del helado, el tiempo que conlleva el ir hasta allá, es tiempo que yo estoy renunciando, ¿no? O incluso podríais pensar, el helado se derrite, de vuelta a mi sitio, ¿vale? Lo podéis enfocar como queráis. En sí es un coste, el ir más lejos pues tiene un coste que aquí matemáticamente lo modelizamos por C. Eso es por metro, pues dependiendo de la distancia, el coste total, C por el número de metros, pues será distinto, será mayor. Fijaros, yo os he puesto A y B. ¿Cuál es la lógica de esto? Bueno, pues como son bienes a priori iguales, el consumidor lo que se va a fijar es en esa diferenciación espacial. ¿Dónde está? ¿Qué va a pasar con estos consumidores? Recordaros que aquí, en cada punto, es como si hubiese puntos, cada uno de ellos hay consumidores. Por aquí igual, por aquí también, por aquí también. Todos están equidistantes, igualmente distribuidos. Pues todos estos consumidores van a ir a este puesto del helado, porque este supone el precio del helado más recorrer toda esta distancia. Bueno, cuando quieran llegar, pues ya es súper tarde, o incluso a la vuelta, cuando quieran llegar de vuelta, el helado ya se ha derretido. Así que estos seguro que van a ir aquí, ¿verdad? Estos de aquí van a ir a este puesto de helado, seguro. Y luego por aquí, pues estos que están aquí cerquita, seguro que van para acá, estos van por acá, por aquí. Por aquí ya empieza a haber dudas. ¿A cuál va a ir los consumidores? ¿Si van a ir al puesto A o al puesto B? Habrá un individuo que es el que nos va a marcar hacia dónde van a ir los consumidores que están a su derecha y los consumidores que están a su izquierda. Ese será el que está indiferente. ¿Y cuándo va a estar indiferente un individuo? Aquí tenemos la expresión general. Fijaros, P sub A es el precio del helado en el puesto A. P sub P es el precio del helado en el puesto B. Y tenemos CX, CI. C era el coste por unidad de distancia, en este caso por metro recorrido. X e Y, aquí es cuando el individuo es indiferente, es decir, le da igual ir al puesto A o al B, este individuo es de aquí, A o B, perdón, este individuo de aquí está indiferente. Fijaros, he dicho que esta distancia es X y esta distancia es Y. Por lo tanto, si está indiferente, es que el precio más el coste de ir a cada uno de los sitios es igual, es el mismo, por eso está indiferente. Así que P sub A más C por la distancia hasta el puesto A debe ser igual al precio del puesto B más el coste de ir o de recorrer la distancia I, es decir, la distancia desde el punto E hasta el puesto. Conclusión, todos los individuos que estén aquí van al puesto A y todos los que estén aquí van al puesto A. Los que estén aquí, desde el punto E al B, van a ir al puesto B y los que estén a la derecha del puesto B van a ir seguro que a ese puesto B. El individuo E, está indiferente. Bueno, ¿y qué nos dice un poco este modelo de Hotelling de cuál va a ser el resultado final? Fijaros, aquí vamos a suponer que el coste de cambiar de sitio el puesto del helado es 0. Así que, por ejemplo, este puesto A, que hoy estaba aquí, ¿qué le interesa más? Pues a lo mejor le interesa ponerse un poquito más para acá. ¿Por qué? Porque sabe que todos estos van a ir a él seguro. Nunca irían al otro, está más lejos. Y se come un poquito de espacio. Al consumidor indiferente se le comen, dejaría de estar ahí y pasaría a estar más para acá. Así que tendría más consumidores. ¿Qué hará el B en respuesta? Hombre, pues no es tonto. Dice, pues si tú te acercas, yo me acerco otro poco. Porque me voy a llevar todos estos y el que me habías quitado, a lo mejor lo recupero y encima recupero más. ¿Cuál es el resultado de este modelo? Pues que al final los dos poco a poco se van a ir aproximando hasta que al final los dos acaben en un punto intermedio. He puesto ahí que era el indiferente, pero no tendría por qué ser ese valor en concreto, ¿no? La solución es que van a dejar
la misma distancia, o sea, esta distancia va a ser equidistante a esta. Se van a poner los dos en el centro. ¿Por qué? Porque lo que querían era ir ganando cada vez más terreno al otro. Pues al final se reparten la playa por igual. La diferenciación es cero. En este caso es un ejemplo de esta diferenciación que vemos como es en el caso de la política, ¿no? Donde los partidos en ocasiones intentan conseguir ese votante mediano que está en el centro, como pues si son partidos de derecha, pues dejando de ser tan de derechas y yendo un poco más al centro, y si son de izquierdas, pues dejando de ser tan de izquierdas e intentando coger también a los votantes un poquito más de centro y no tan de derechas, ¿no? Se ve en política y bueno, hay otros ejemplos en los que al final vemos que la diferenciación es mínima y es como si se repartieran el mercado, ¿vale? Eso es un ejemplo, es el modelo Hotelling, pero no siempre es esta la conclusión o el resultado final. Hay otros casos, modelos en los que la diferenciación es máxima. De hecho, en política también observamos partidos que son de extrema derecha o de extrema izquierda, ¿no? Y así como en política, pues en otros bienes que se diferencian al máximo, ¿vale? Pero simplemente quería que tuvierais en mente que es el más conocido, el modelo de Hotelling, de esa diferenciación espacial y cómo en este caso concreto la diferenciación acaba siendo mínima.